Saludos en el Señor Jesucristo a todos ustedes, hermanos y amigos que están con nosotros aquí en Investigando las Escrituras. Una vez más le damos las gracias y la gloria a nuestro Dios, al Dios de la paciencia y de la consolación, que nos acompaña, que nos dirige, que pone en nosotros el deseo de seguir investigando su palabra. Mi nombre es Gil Montañez, soy miembro de la Iglesia de Cristo y como mencioné, hermanos, en el video, en la grabación anterior, en el episodio anterior, íbamos a estar investigando acerca del paraíso, aquel lugar donde Jesucristo llevó al ladrón que murió junto a él en la cruz y fue salvo sin haber sido bautizado. Y el título, hermano, en esta ocasión de este estudio es la frase que le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a estar mirando, hermanos, 4 puntos hablando de este tema, donde vamos a ver el primer punto, a cuál paraíso llevó Jesús al ladrón que se arrepintió, aquel que reconoció que Jesús estaba allí sin haber cometido ningún pecado. ¿A cuál paraíso llevó Jesús al ladrón arrepentido? Fíjense que cuando leemos en Lucas, el capítulo 23, el versículo número 42, Jesucristo dice el ladrón, y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la pregunta, ¿a cuál paraíso llevó Jesús el ladrón que estaba con él en la cruz? ¿A cuál paraíso? Fijémonos, hermanos, que ya el rey David había profetizado acerca de ese lugar. Y cuando el rey David habla acerca de ese lugar, acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el Salmo 16, versículo número 10, dice el rey David, hablando del Señor, de nuestro Señor Jesucristo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David menciona la palabra Seol, que significa el lugar de los muertos. Y también cuando el apóstol Pedro está predicando el día de Pentecostés, él menciona estas palabras que ya el rey David había profetizado. Y en Hechos capítulo número 2, en el versículo 27, el apóstol Pablo también repite lo que había dicho el rey David. Hechos 2, versículo 27, dice Pedro: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Las dos palabras significan lo mismo. El rey David fue escrito el Antiguo Testamento en el hebreo y se le llama Seol, como lo mencionó el apóstol Pedro, el Hades. Pero está hablando del mismo lugar donde Jesucristo iba a ir cuando muriera. ¿A dónde fue Jesús y también a dónde se llevó el ladrón de la cruz? Se llevó el ladrón y Jesús fue al Hades, al Seol, el lugar de los muertos. El punto número 2, hermanos: ¿cómo es el Seol entonces? ¿Cómo es el Hades? ¿Cómo es ese lugar? Conocemos la historia de rico, el hombre rico que hacía, dice la palabra, Jesucristo mismo nos enseña en esta historia, que era un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía banquete con esplendidez cada día, y que allí también estaba aquel mendigo llamado también Lázaro. Y cuando buscamos en la escritura, ahí en Lucas, el capítulo 16, 24 al 26, y dice que cuando ellos murieron, ellos fueron a ese lugar, el Hades. Y dice en el versículo número 24, hablando de Jesucristo, dice que entonces el rico, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esa lectura la encontramos en Lucas capítulo 16, ahí encontramos la historia completa de estos dos personajes.
¿Qué nos enseña Jesús aquí? ¿Qué aprendemos de esto que Jesucristo nos enseña aquí? Número uno, que el Hades, hermanos y amigos, que el Hades, el Seol, el lugar de los muertos, tiene un lugar de consuelo que se le llama el paraíso, el seno de Abraham, y el otro lado es el lugar de tormento. ¿Por qué se le llama el paraíso? Porque Jesús cuando le dijo al ladrón, Jesús le dijo al ladrón antes de morir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que fue a ese lugar donde Jesús fue, porque ya el rey David lo había profetizado, y el apóstol Pedro también lo mencionó cuando estaba predicando el día de Pentecostés. ¿Qué otra cosa nos enseña nuestro Señor Jesucristo acerca de este lugar donde van los muertos? Que es un lugar que está dividido en dos partes. Es un lugar donde cuando llegamos ahí, Abraham dice que nadie puede pasar de un lado a otro. Dice que después que nosotros morimos sin arrepentirnos, no podemos, hermanos, ser salvos. Los pastores, hermanos, amigos, los pastores, los sacerdotes, cualquier persona puede, después que nosotros muramos y vamos a ese lugar, pueden estar orando por nosotros 1 año, 5 años enteros, y nadie nos saca de ese lugar donde nosotros fuimos. No podemos cruzar la cima, como dice Abraham. Si llegamos al lugar de tormento, de ahí no podemos pasar al lugar de consuelo y viceversa. Hay una cima, hay una gran cima ahí que no podemos cruzarla. Por más que oren por nosotros después que nosotros morimos, si morimos sin arrepentirnos, nadie nos saca de ese lugar. Y eso nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo contándonos esta historia del hombre rico y de Lázaro. ¿A cuál paraíso entonces llevó Jesús al ladrón de la cruz? ¿A cuál? Vamos a buscar aquí, hermanos. Interesante porque Jesucristo estuvo 3 días en ese lugar, en el Hades, en el Seol. Estuvo 3 días ahí. Y cuando resucita, una de las Marías estaba buscándolo, triste y llorando. Y esa historia la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo número 20. Lo puede leer también con calma en su casa. Pero vamos a mirar 2 versículos. Y dice que Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que, hermanos, cuando nos preguntamos a cuál paraíso llevó Jesús al ladrón, Jesús llevó el paraíso donde él iba a ir cuando fue crucificado y donde iba a ir 3 días. Y cuando Jesucristo resucita, le dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esto nos enseña, hermanos y amigos, que al lugar que Jesucristo fue, no fue al paraíso de Dios. Jesucristo fue al paraíso donde le dijo el ladrón, que se le conoce como el seno de Abraham, que se le conoce como el lugar de consuelo. ¿Llevó Jesús al ladrón al paraíso donde está Dios? Negativo, porque ya lo vimos, hermanos, que cuando Jesucristo resucita, le dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Él todavía no había subido al Padre. Jesús llevó al ladrón al paraíso llamado el seno de Abraham, el lugar de consuelo. Y Jesucristo le había dicho al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Allá lo encontramos en el Lucas, el capítulo número 23. Es el paraíso llamado seno de Abraham. Es el paraíso llamado seno de Abraham, distinto al paraíso donde está Jesucristo nuestro Señor ahora mismo. Sí, el paraíso donde está nuestro Señor Jesucristo es diferente a donde fue cuando fue crucificado y a donde llevó el ladrón. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra, Jesucristo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo y menciona el paraíso de Dios. Al ladrón, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero aquí Jesucristo especifica el paraíso de Dios. Y en ese lugar, dice Jesús, que está el árbol de la vida. Jesucristo especifica que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. También en Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 1 y 2, también dice la palabra, nuestro Señor dice aquí, que después, dice Juan, que después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, hermanos y amigos, está en el paraíso, en el trono donde está Dios y donde está nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, ese Hades es un lugar temporero. Ese Hades es un lugar temporero, ese lugar donde Jesucristo fue, donde le dijo al ladrón que lo iba a llevar, el Seol. Sí, es un lugar temporero, es un lugar temporero para los cristianos, para los que mueren en Cristo y para los que mueren sin Cristo también. Dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Así que este lugar es temporero, pero al final, cuando venga Jesucristo, este lugar también va a ser echado al lago de fuego. Y muchos nos preguntaremos, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene un lugar temporero para los muertos? ¿Qué sentido tiene eso? Quizás para nosotros no tiene ninguno para nosotros quizás, pero para Dios tiene sentido. El mismo sentido que tiene este lugar donde van los muertos, ese mismo sentido tiene el lugar temporero para los demonios y para Satanás, donde Satanás iba a estar prisionero en una prisión por 1000 años. Eso también lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Dice en 2 de Pedro, hablando de los demonios, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Un lugar temporero, reservados para el juicio. Sí, hermanos, ¿qué sentido tiene un lugar temporero para los muertos? Pues quizás para nosotros no tiene ningún sentido, pero para Dios todo tiene sentido. Y a Dios, hermanos y amigos, no lo vamos a cuestionar. Conclusión. Jesús llevó al ladrón al paraíso llamado el seno de Abraham, el lugar de consuelo. El paraíso donde Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, hermanos y amigos, al tercer día, cuando le dijo a María, no me toques, en ese momento entonces Jesús se disponía a subir al paraíso, al trono donde está nuestro Padre y su Padre Dios. Así que concluimos, hermanos, que hay dos paraísos. Uno es el temporero, uno es el lugar de consuelo, le podemos llamar el seno de Abraham, y está el paraíso eterno, el paraíso donde está nuestro Dios. Para terminar, hermanos, vamos a quedarnos con esta pregunta para el próximo episodio. ¿Existen entonces almas actualmente en el paraíso celestial de Dios? De esto, hermanos y amigos, vamos a hablar en el próximo episodio. Así que, hermanos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones para que no se pierdan, hermanos y amigos, ninguno de nuestros videos. Le damos las gracias y la gloria a nuestro Dios. Le damos las gracias, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y hermanos y amigos,
Hasta la próxima, si Dios lo permite. Tengan ustedes, hermanos, una bendecida semana.